Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, otro día de conversatorio, otro día de hablar de esta temática que se llama la otra pandemia, que AHF Argentina ha tomado para poder rescatar previo a este 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, que no abandonemos las otras pandemias que siguen existiendo en la actualidad, más allá del COVID-19. Todos sabemos que en estos momentos de COVID-19 nos están abrumando con información, pero esta no fue la primer pandemia que existió en la humanidad, pero sí la primer pandemia que existe en un contexto tan globalizado y donde la comunicación fluye tan rápidamente a través de las redes sociales. Lo que ya veníamos viendo con el VIH-Sida, que información y de lo que luego le fuimos llamando fake news o informaciones falsas, empezaban a chocar y a molestar y a tratar de trabajar en contra de aquellos quienes trabajamos en la salud pública. El manejo de esta información a través de comunicadores sociales que no están especializados en la temática, o muchas veces por científicos, pero que no saben comunicar. Y por eso llega a las personas y a la sociedad una información que no es totalmente auténtica y que muchas veces lleva a que la sociedad se maneje de una forma inversa a lo que nos gustaría que pase. Esto hace que en el anterior siglo, en el 1990 y tantos, hablábamos de las flores de Bach, hablábamos de crotoxina, pero eso que parecía que ya había pasado, hoy tenemos como otras alternativas el cloruro de sodio u otras drogas que no han sido realmente investigadas, pero que nos llegan a través de diferentes redes sociales como alternativas para tratar esta nueva pandemia que es el COVID. Por otro lado, la palabra sigue siendo una importante, un importante recurso para poder llegar a las personas, pero la palabra debe ser bien utilizada. Trabajamos muy fuertemente para desterrar todo lo que tenía que ver con la guerra cuando trabajábamos el tema de VIH-Sida o cuando trabajamos el tema de VIH-Sida. La lucha contra el SIDA no nos dejaba ver que por detrás de eso había personas. Pero parece que nos olvidamos rápidamente y volvimos a tomar estas palabras bélicas para también ahora trabajar el tema de coronavirus o la COVID-19. Y volvemos a pensar que esto es una guerra y no que en realidad es una pandemia. Y que si tenemos que matar a un virus, ese virus vive dentro de una persona. Por eso creo que esta mesa va a ser sumamente importante para que nos haga reflexionar sobre el poder que tiene la comunicación y sobre la importancia de comunicar bien. Para ello, hemos invitado a 3 personas muy importantes de Argentina, que a su vez creemos que tienen mucho que decir en esto de infodemia. Una de ellas es Mariana Isasi, una comunicadora social, el doctor Abel Pistrito, médico y periodista, y Gastón Ortiz, un periodista especializado en ciencia, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Así que le doy la palabra para que comencemos a Mariana y un agradecimiento por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Bueno, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel, por la invitación, la presentación. Un saludo a quienes me están acompañando aquí, a Abel y Gastón, y a todos y todas las personas que nos están acompañando también a través de las diferentes plataformas. Un gusto para mí poder participar. Yo soy comunicadora social, trabajé unos años coordinando el área de comunicación de lo que era la dirección de SIDA y ETS en su momento, hace unos años atrás. Ahora soy oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una de las agencias que está enfocada especialmente en los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, y desde ahí también sigo trabajando cuestiones de comunicación. Y cuando pensaba un poco sobre esta presentación, me acordaba de aquel momento en que estaba en la dirección, hace unos 6 años atrás, y pensaba cómo, por suerte, de a poco, algunas cuestiones han ido cambiando. Y una de ellas es el nombre de la Dirección de SIDA y ETS, que ahora se llama Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. En aquel momento habíamos intentado también cambiarle el nombre, pero no pudimos por cuestiones burocráticas en su momento, y tuvieron que pasar estos años para que fuera posible. Suele suceder entonces que los cambios culturales tarden un tiempo, y más en las instituciones, y pensando en este momento tan particular donde ha sido, digamos, la pandemia de COVID, ha irrumpido en nuestras vidas fuertemente, y cómo nos tuvimos que adecuar y intentar también desde la comunicación aprender rápidamente. En algunos casos no se ha logrado, lamentablemente, y por eso estamos recibiendo todavía mensajes erróneos o que no cuentan con toda la evidencia científica que necesitamos las ciudadanas para poder tener información veraz. Pero bueno, también un poco la idea era decirles que para mí esto lleva también un tiempo, y bueno, los movimientos sociales, las diferentes organizaciones, entre ellas AHF, que vienen trabajando justamente en cómo incidir y mejorar, en este caso la comunicación, pero no solamente la comunicación, sino desde las políticas que hacen a la prevención y a la asistencia a las personas que viven con VIH, y de pronto, digamos, han empezado a surgir nuevas palabras, nuevas maneras de nombrar, que no son casualidad, sino que estamos pensando y buscando esas nuevas formas que son más inclusivas, más respetuosas, comunicar bien, como dice el título de esta mesa virtual que tenemos hoy. Para mí es comunicar desde una perspectiva de derechos, y eso es nada más y nada menos que centrarse en las personas. Un poco lo decía Miguel ahí en su presentación, poder pensar qué impacto tiene en la vida de cada una de las personas la manera que se está comunicando. Y en el caso del VIH en particular, comunicar de manera errónea puede tener graves consecuencias para la vida de las personas, y me atrevo a decir que en algunos casos hasta pueden ser devastadoras. Quienes están trabajando en territorio y han asistido, acompañado a las personas que reciben por primera vez un diagnóstico de VIH, pueden saber la reacción inicial, no todos y todas, pero sí de algunas personas, cuando reciben su diagnóstico positivo. Toda la carga simbólica negativa desarrollada durante más de 40 años, cargada en sus espaldas en un instante. Por eso también es otra de las cuestiones que tiene que ver con la comunicación cara a cara, la consejería pre y post-test, que es tan importante, y también, sin duda, todos los avances científicos y las buenas comunicaciones que han alivianado bastante ese peso, pero todavía nos queda bastante por hacer, y esperando que haya personas entre las que están escuchando aquí, que recién se están acercando al tema, y a sabiendas de que los errores se siguen cometiendo,
Quisiera entonces dar un par de recomendaciones que apuntan a mejorar las comunicaciones sobre VIH. En ellas trabajamos en su momento en la dirección, y algunas han ido cambiando también con el tiempo, y algunos ya las habrán escuchado, pero lamentablemente seguimos viendo en Argentina y en toda la región de América Latina y el Caribe, y en el mundo podríamos decir también, algunas confusiones que para mí son importantes de aclarar. Por un lado, que el VIH es una infección y no es una enfermedad. En los medios de comunicación, también en las redes sociales, que son otro de los espacios privilegiados de donde se están informando las personas, siguen refiriéndose al VIH como una enfermedad, cuando debe ser descrita como una infección. También, claramente, que el VIH no es lo mismo que SIDA. Los medios siguen confundiendo, en realidad los periodistas, las periodistas, y confunden, intercambian estos términos como si fueran sinónimos, y sabemos que no lo son. No todas las personas que fueron diagnosticadas positivamente llegan al estadio de SIDA. Y otra cuestión que surge, digamos, creo que lo he visto recientemente también, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con esta idea, yo pensé en los infectadores. No se refieren así, pero sí que se hace un poco foco en la idea de la intencionalidad, parece, de transmitir el VIH, y donde pareciera que toda la responsabilidad está en la persona con VIH. Y bueno, sabemos que en la mayoría de los casos, no exclusivamente, una persona que contrae VIH es porque tuvo sexo sin protección con otra persona, y bueno, esa persona tiene posibilidad de transmitir, pero no quiere decir que haya tenido la intención de hacerlo, como parecen algunos mensajes querer transmitir, o algunas comunicaciones. Y después la otra idea, que lamentablemente uno esperaría que ya no surgiera, es la idea de portador o portadora, que es otra de las palabras que hace años que queremos erradicar del lenguaje de VIH, pero sigue apareciendo, y es incorrecto, estigmatizador, ofensivo para muchas personas con VIH, y bueno, creo que es importante recordarlo. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que venimos haciendo desde hace un tiempo largo, desde diferentes ámbitos. Es una construcción colectiva, creo, desde diferentes espacios se sigue abogando por esto. Esto es lenguaje inclusivo, aunque muchas veces se centra mucho en la idea del uso de la E como la única manera de pensar lenguaje inclusivo, pero poder pensar de esta manera el lenguaje también es lenguaje inclusivo, y diría hasta el más efectivo de los lenguajes efectivos. Y para finalizar, quería contarles brevemente algunas de las experiencias que estamos haciendo en este momento desde UNFPA, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, y también desde la iniciativa Spotlight, que es una alianza del Sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea, que están, bueno, enfocados en los medios y en mejorar las coberturas periodísticas, en particular en estos tiempos de pandemia de COVID-19, que toda la agenda se vio copada por el tema, lógicamente, de la pandemia, lo cual es entendible, pero también pensamos que era necesario seguir hablando de otros temas. Y entonces, una de las cuestiones que hicimos fue poder trabajar fuertemente en la ayuda y en el trabajo comunitario de organizaciones de la sociedad civil que vienen brindando apoyo, y desde ahí también vamos a estar haciendo una campaña que lanzaremos ahora el 1 de diciembre, y está enfocado justamente en eso, en poder remarcar y mostrar la importancia del trabajo comunitario y de las redes. Y hace unos días también lanzamos junto a Chicas Poderosas, IPPF y bueno, UNFPA, una investigación periodística y federal que se llama Los derechos no se aíslan, en conjunto, bueno, como les decía, con IPPF y Chicas Poderosas,
y que mostró, digamos, la situación de los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires. Si quieren conocer, está la página web que es losderechosnoseaislan.com. Así que bueno, como les decía, hace unos años que no trabajo en el Ministerio de Salud, y si bien los cambios son lentos, por suerte se vienen dando, y vamos logrando de a poco modificar el lenguaje y portando los imaginarios que se construyen acerca del VIH, pero no solamente acerca del VIH. Yo creo que el VIH ha sido una puerta de entrada a otros derechos, no solamente desde la comunicación, sino desde otros, digamos, las políticas públicas, etc. Así que espero que también con las cuestiones vinculadas a COVID se pueda ir aprendiendo también rápidamente y comunicando mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Algo que no hice cuando tenía que hacerlo, al principio, era decir esto, que Mariana Isasi es oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que anteriormente se desempeñó como coordinadora del área de comunicación de la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, que asesoró en comunicación y movilización de recursos a diversas organizaciones de la sociedad civil, y que además es máster en comunicación e imagen institucional de la Universidad CAESI y licenciada en comunicación social de la Universidad de Córdoba. Mis disculpas no haberlo dicho cuando la presenté, pero creo que lo más importante era poder escucharla y que nos pueda brindar toda esta visión de cómo estamos todavía aún manejando mal muchas veces las palabras y la comunicación del VIH-Sida. Ahora paso al doctor Abel Pistrito, quien es médico clínico y que desde hace muchos años, desde 1983, es comunicador social y que tiene una amplia experiencia en distintos medios, tanto radiales, televisivos y gráficos. Así que, bueno, tiene la palabra doctor Pistrito. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Cuando Miguel me decía si de poder participar aquí, hablar sobre este tema específico que nos convoca, la pandemia, la infodemia, etcétera, etcétera, la verdad que me pareció muy interesante porque es un tema con el que debimos, hablo en plural por supuesto, porque no soy solamente yo quien hace o que accede a información que después debe verterse a los medios en los que trabajamos. Nos encontramos con una suerte de dilema, ¿no?, respecto a lo que pronto se comenzó a verse en esto de la información falsa o la información que se contraponía con las indicaciones que daba, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, un tema aparte, ¿cierto?, al cual brevemente voy a referirme luego, ¿no? Bueno, cuando Miguel me decía esto, yo pensaba que el término infodemia, que ya ha sido aceptado por la Real Academia, dicho sea de paso, ¿no?, porque considera que está correctamente armado dentro de los patrones de nuestra lengua, se lo traduce como, o se lo conceptualiza como exceso de información, ¿no? Muchas veces es una información carente de veracidad, exceso de mucha información. Bueno, ese término es un término nuevo, o relativamente nuevo, en todo caso acuñado en estos meses. Pero el concepto es muy viejo, absolutamente viejo. Y la verdad es que, para quien ama la historia, como es mi caso, hay infinidad de ejemplos históricos, incluso en nuestro país, en la historia de nuestro país, en donde lo que hoy podríamos calificar como fake news, o sea, falsas informaciones, falsas noticias, noticias sin validez, se utilizaron siempre porque se consideró siempre, de manera casi instintiva, en todo caso a partir de la formación que tuvieron quienes iniciaban este tipo de procesos, de que la difusión, ¿no?, llegar a la mayor cantidad de personas, era un elemento indispensable para fomentar algo o para que con la masificación de la información, siempre dentro de los parámetros de lo que yo quería informar o de lo que quería informar quien iniciaba esto lograra uniformidad de criterios, en todo caso masividad.
no vayamos demasiado lejos. Bueno, podemos ir muy lejos, podemos ir a la Gaceta, Mariano Moreno, ¿no? Lo primero que hace es ese periódico es una especie de órgano de difusión de la revolución, que por lo tanto trata de lograr una suerte de número importante de adherentes a partir de conocer qué era lo que se estaba haciendo, qué era lo que se estaba proponiendo. Mucho más acá en el tiempo, aunque hace ya casi un siglo, todos sabemos que el primer golpe de Estado que tuvo nuestro país, probablemente tuvo muchos, pero el primero fue en 1930, en septiembre, se logró en gran medida gracias a la acción completamente dirigida, no casual, muchísimo menos inocente, de un medio muy importante, que en otros aspectos es pionero del periodismo en nuestro país, demográfico por lo menos, que fue Crítica, ¿no? De Natalio Botana, que creó todo un ambiente a partir de informaciones falsas relacionadas con el accionar, o más bien la inacción de Hipólito Yrigoyen y otra serie de cosas que luego se demostraron que eran absolutamente falsas, pero ya era tarde porque el golpe se había consumado. Y así podemos mencionar muchos ejemplos también a nivel internacional. De modo que el concepto de información falsa o información que presuntamente es buena porque se presenta en gran cantidad, esto es, los parámetros que se manejan al definir infodemia, en realidad es una cuestión no tan nueva y que existe casi desde siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? La diferencia entre aquellos tiempos y estos son varias. En primer lugar, la gran tecnificación, la vertiginosa tecnificación. Es decir, lo que en principio fue una creación hecha para exclusivo uso militar, como fue Internet, luego se transforma a partir de darse cuenta de la potencialidad de este artilugio técnico tan extraordinario, se transforma luego en aquello que va a ser, como lo es, de uso masivo. Y que, por supuesto, da esa enorme posibilidad de lo que presuntamente, digo presuntamente, y habría que debatirlo esto también, presuntamente la masividad del acceso a la información y que además la fuente de información se democratice, es decir, no solamente sea la redacción de un periódico o la dirección de una radio, de un canal de televisión, de acuerdo a criterios periodísticos, editoriales, lo que quieran, sino que incluso cualquiera pueda elevar información a una red social, luego consumida por miles y millones de personas, eso en principio, dijimos, bueno, eso va a democratizar la cosa y va a permitir que todo el mundo, ¿no?, pueda producir y consumir esa información. Desde luego, la misma buena intención seguramente tenía Alfred Nobel, ¿no? Cuando inventó lo que sabemos. Él tenía la mejor de las intenciones, pero luego la cosa se transformó de otra forma, se utilizó de otra manera, y hoy estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo los efectos indeseables de un arma, entre comillas, poderosísima, magnífica, extraordinaria, pero que a su vez, movida por determinados intereses o por determinados objetivos, se transforma en algo potencialmente, digamos, malo, lesivo, que ha demostrado eso en esta pandemia. La diferencia, por lo menos en mi caso, que desde luego sabíamos de las falsas noticias, las falsas informaciones hace mucho tiempo, todos, lo que quizás uno ingenuamente pensó fue que ante una situación de emergencia mundial y en donde está en juego la salud de millones de personas, en todo caso la prevención para no enfermarse y otra serie de cosas que ya conocemos, creíamos que eso iba a ser una especie de límite en donde determinadas cosas no iban a franquearse, ¿no? Es decir, bueno, pero no fue así. Y esto es lo que de algún modo está golpeando fuertemente este momento, ¿no?, que estamos viviendo. Pero además hay otra cosa que creo que está ocurriendo en todo el mundo, por lo menos al mundo al que uno accede. No sé qué ocurre en otros lugares, pero por ejemplo la prensa occidental, que en general uno puede acceder, y es un proceso que viene hace décadas, y es la profunda banalización de los temas, ¿no? Es decir, el otro día estaba leyendo una encuesta que se hizo en nuestro país, concretamente, en donde un organismo que se ocupa de estudiar estas cosas
demostró que los informativos, sobre todo los medios nacionales, y este es otro gran tema, ¿no? Los medios nacionales presuntamente federales, pero que son notoriamente centralistas, centrados fundamentalmente en la información de la ciudad de Buenos Aires y de sus alrededores, pero este es otro tema. Digo, la enorme banalización de estos programas y que se traduce, como decía, en una estadística en donde se demuestra que los informativos cada vez informan menos, es decir, cada vez dan menos información pura y dura para transformarse más en elementos de difusión de cuestiones absolutamente alejadas de lo estrictamente periodístico, ¿no? De la farándula, de lo que ustedes quieran. Lo cual habla de, por lo menos, una distorsión de lo que en algún momento se consideró algo que sería el objetivo principal de un informativo, que por definición es algo que debe informar en determinados aspectos. Y además, lo que se ha visto y lo que se ve, y que en gran medida, creo yo, es causante de esto que podemos denominar los efectos indeseables de la masividad de la comunicación, es esto de los todoterrenos, ¿no? Él lo decía hoy, no sé si ya, creo que mientras estábamos charlando entre nosotros, periodistas que pasan en cuestión de minutos, muchas veces, de tema en tema, ¿no? Por una solvencia, desde luego, no auténtica, manifestada en cuanto a la impostura de la voz o ser categóricos en sus afirmaciones que en absoluto poseen, porque nadie puede saber de todo. Esto es así, discutiendo con profesionales, dando consejos, entre comillas, consumiendo determinados productos en cámara, etcétera, etcétera. Esta banalización, esta frivolidad o frivolización de cuestiones muy serias como esta, que se da en todas partes del mundo, por lo menos en el mundo occidental, es también uno de los elementos, considero, más importantes o más responsables de esto que estamos viviendo en este momento. A esto, como decíamos antes, agreguemos lo de los canales nacionales. Ustedes saben que los que tenemos edad suficiente, antes había muy pocos. Estaba recién con Mariano, yo soy de un barrio porteño, lo cual no deja de, no me enceguece en cuanto a este centralismo, este unitarismo informativo, que no es bueno. Pero digo, los canales antes comenzaron siendo 4, después se transformaron en 5, y después llegó la televisión por cable y todo lo demás, y llegó la televisión informativa 24 horas, ¿no? Estos canales presunta o realmente informativos de 24 horas. Y esto ha llevado a otro efecto indeseable, que es llenar espacios de manera interminable durante horas y horas y días, y por lo tanto, esa prolongación absolutamente impropia de una cuestión seria o banal lleva a que evidentemente se invite a cualquier persona, se opine de cualquier manera o cualquiera opine, y esto va sumando, ¿no? Como un hojaldre, ¿no? Que va sumando elementos que por ahí pueden llevarnos a explicar qué es lo que está pasando en este momento. Solo me remito a nuestro país. Y ese centralismo, que también se debe a la monopolización de los medios de comunicación en gran medida en nuestro país. Por ejemplo, Rosario, la segunda o la tercera, siempre va a estar la disputa ahí, ciudad, después de la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a población y todo eso, la segunda o la tercera es entre Córdoba y Rosario. Tenía sus propios canales, tenía sus medios de expresión, y esos medios de expresión, que eran, digamos, reflejo de la personalidad de la ciudad, de su gente, de sus periodistas, de su forma de pensar, de su forma de mirar la cosa, con el correr del tiempo, en los últimos 30, 40 años, fueron adquiridos por los grandes canales porteños y se fueron transformando de a poco en meras sucursales. Pasó con Rosario, con sus canales, pasó con Córdoba, y seguramente no conozco la realidad jujeña de nuestro amigo Gastón, pero evidentemente esto ha pasado en Córdoba, ha pasado en Santa Fe, ha pasado en Rosario, y esto ha llevado a una unificación informativa que no es ingenua, que no es inocente, luego,
que lleva a esto que hablábamos antes, ¿no? Esta unificación, o intentar hacerlo, que además, para ir ya terminando, se suma en este último punto, en este tema específico de la pandemia, se suma a la politización, ¿no? Increíble, a la politización de una cuestión tan seria como esta, y que debería estar absolutamente descartada. Y sin embargo, esto se utilizó también, como todos lo sabemos, produciéndose una suerte de división increíble entre quienes estaban a favor de determinado sector político y apoyaban la cuarentena, digamos, o el aislamiento, y aquellos que estaban en contra y que se manifestaban desestimando esas medidas. En nosotros, en los comunicadores de buena fe, ¿no? Tratamos de hacer eso, simplemente un vínculo, un nexo, y dado, en mi caso particular, mi condición de médico, tratando de ser muy cuidadoso con eso, traté de convocar justamente a gente que supiera, o que uno consideraba que supiera, en los distintos ámbitos a los cuales uno tiene acceso. Lo cual creo que es uno de los elementos que puede llegar a ayudar uno más, seguramente hay muchos otros. También a tratar de no adjetivar. Puede parecer una cuestión simple, pero tratar de no adjetivar. Miguel, ustedes hablaban recién de esto de, por ejemplo, transformar en un conflicto bélico, ¿no? La lucha contra una patología, contra una infección, como se la quiera denominar, pero se transformó también a través del léxico, que es absolutamente importante. El léxico es absolutamente importante. Al mencionar las cosas, las categoriza de una manera y se las menciona de otra manera. Por lo tanto, esto ha sido, me parece, algo muy importante que sigue teniendo una enorme implicancia en lo que estamos viendo. Esto hace que se haya distorsionado y aquello de ver para creer hoy se ha transformado en creer para ver, ¿no? Es decir, hoy estamos creyendo una cosa de antemano porque en gran medida nos lo han hecho creer y entonces recibimos de determinados lugares a los cuales incluso acudimos porque sabemos que nos van a dar esa continuidad, ¿no? Para que yo pueda sostener mi teoría o mi tendencia o mi inclinación o mi opinión, concurrimos, consumimos determinados medios, por ejemplo, como para que esa creencia se transforme en una verdad que contribuya a sostener. Por lo cual, o a partir de lo cual, la otra cuestión es tratar de acudir en la medida de lo posible, aquellos que son lectores, que son espectadores, que son oyentes, a medios en donde también se le solicite a ese consumidor cierto grado de responsabilidad, porque yo no le puedo pedir a mi oyente, a mi televidente, que vaya a leer The Lancet para saber si una información es buena o mala, porque primero que ni lo conoce seguramente, tampoco yo lo hago siempre, pero quiero decir, no se puede pedir eso, está en nuestra responsabilidad individual también como consumidor tratar de acercarnos lo máximo posible a no sé si la verdad, me parece demasiado contundente, pero sí aproximarnos a lo que más o menos está comprobado y de allí seguir caminando un poco hacia adelante. Yo creo, y acá sí termino, sí, que acá existe una tendencia en el mundo desde hace mucho tiempo a cortar certezas, a aumentar el relativismo, porque eso nos hace mucho más maleables. Creo que aquí, con esta pandemia y con cualquier otro tema, es de donde debemos cuidarnos con mucho énfasis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Y ahora vamos rápidamente con Gastón Ortiz. Bueno, es de la casa ya casi Gastón, es un periodista jujeño que se dedica a los temas de salud. Es un asociado de la Red Argentina de Periodismo Científico, con la cual estamos trabajando muy en forma conjunta. Y también es miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Comento de que es como de la casa porque ya fue 2 veces ganador del Premio del Periodismo de Investigación en VIH-Sida de América Latina y el Caribe por parte de AHF y es coautor de las guías de buenas prácticas en comunicación en VIH-Sida.
La verdad que es un placer tenerte, Gastón, hoy como panelista. Ayer en una de las charlas estuvo como moderador. Y bueno, y adelante que te escuchamos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, también un placer compartir este espacio con Abel y también con Mariana, que la verdad son dos referentes y todo lo que acaban de conversar, digamos, creo que viene muy bien también para poder continuar y seguir hablando sobre esto, ¿no? De infodemia, desinformación, términos que parece que de golpe aparecieron también en la agenda junto con COVID-19, SARS-CoV-2, pero que en realidad tal vez ya lo habíamos estado viviendo en otras ocasiones, en décadas anteriores, y que tal vez al no tener estos conceptos y sobre todo esta idea de la comunicación, de la instantaneidad, del poder conectarnos en cuestión de segundos con cualquier parte del mundo, muchas veces parece que nos hubiese hecho pensar de que no había sucedido y que esta es la primera vez que nos pasa, y no, ya nos ha pasado. Por eso propongo que hagamos un pequeño, a través de la historia también, un pequeño repaso de a ver cómo fue también el origen del VIH en los medios de comunicación, cómo fue esa presentación, cómo fue esa entrada y cómo fue pasando y qué fue pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso vamos a repasar algunos puntos y también algunas recomendaciones que, como bien ya Mariana lo hizo, también hacer hincapié y en el por qué es tan importante hacerlo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, justamente el VIH hizo su aparición en los medios de comunicación el 3 de julio de 1981, es decir, ya hace prácticamente 40 años, y de la mano de un colega, periodista científico en el New York Times, en el que le daba a conocer al mundo. Y ahí comienza, ¿no?, este juego de palabras ante lo desconocido, este cáncer raro que afectaba a homosexuales y que se había detectado en ciudades de Nueva York y de San Francisco. Y así fue como irrumpió esta nueva enfermedad, como se dijo en algún momento, ante el mundo. El mundo entero empezó a prestarle atención a estos casos que eran totalmente atípicos, pero que había un patrón en común, que eran personas homosexuales en los Estados Unidos, y luego ese cuadro se fue repitiendo en muchos otros países, y como también ha sucedido en la República Argentina. Esa fue la entrada, creo, histórica, y que siempre quienes estudiamos comunicación, VIH y el periodismo, siempre partimos desde ahí, y desde ahí en adelante vamos haciendo repasos a través de distintos hitos. Y por eso también me preguntaba, ¿no?, cómo es que los medios, qué y cómo los medios habían venido hablando de VIH y SIDA desde ese momento, ¿no?, desde el 3 de julio de 1981 en adelante. Y la verdad que hay un montón de información, hay un montón de artículos donde se menciona, y no solamente en la prensa escrita, también en la radio, también en la televisión, y luego con la aparición de la internet, por supuesto, en los diarios digitales, y luego, obviamente, en las redes sociales, que bueno, es un número infinito de cosas que han ido apareciendo relacionadas con este tema sanitario y al mismo tiempo social tan importante. Vamos al siguiente, donde vamos a empezar a ver justamente algunos pequeños recortes, ¿no?, que quise agregar como para ilustrar, y cómo las palabras que se utilizaban, la forma en la que se planteaba este tema de hablar de VIH en los medios de comunicación, ya sea porque alguna personalidad importante, no sé, Rock Hudson, por ejemplo, dio a conocer su estado serológico, y hablar de este tema en alguien famoso era un shock muy fuerte a nivel social, a nivel global, pero como también otros países, no solamente, porque siempre uno que habla, por ejemplo, de VIH, uno siempre piensa primero en los Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos los medios estuvieron hablando sobre este tema, también lo estaban haciendo en la década del 80, en el 90,
en otros países, ¿sí? Como por ejemplo desde España, mirando lo que sucedía en este país del norte, 200 muertos en Estados Unidos por un mal desconocido. Luego también en América Latina, haciendo hincapié en esto de tratar de vincular, de relacionar constantemente que esta nueva enfermedad, este cáncer raro, esta peste rosa, como también los medios en algún momento mencionaron, lo vinculaban con la homosexualidad y al castigo de Dios y esta cuestión de la creencia religiosa que también fue muy prevalente por parte de los medios, e incluso también en la República Argentina, ¿no? Ahí tenemos un recorte del diario Crónica que habla, ¿no?, de otro muerto por la peste rosa, como uno por ahí cuando lo mira, pensando hace, no sé, 30, 35 años atrás, todo lo que ha pasado y cómo hoy no permitiríamos, o sería todo un revuelo pensar de que alguien podría llegar a titular de esta forma dentro de los medios de comunicación una noticia referida al VIH. Obviamente que esto también se replica luego en los medios digitales, en las radios digitales, los canales de televisión que hoy también son, en lo digital también están presentes, y las redes en general. Vamos al siguiente. Y ahí vamos a ver justamente, por ejemplo, que esto que también se ha mencionado, que ante una enfermedad, virus nuevo, las teorías conspirativas no han sido, digamos, SARS-CoV-2 no es la única, no es la excepción a todo lo que ha sucedido antes. Por eso encontré este artículo del diario de Patriot, donde habla de que el SIDA podría invadir India, ¿sí? Esta misteriosa enfermedad fue causada tras experimentos en los Estados Unidos, ¿no? Cuando todavía tenemos que seguir respondiendo, sobre todo los periodistas de ciencia, que estamos trabajando en la cobertura diaria de la pandemia actual, y tenemos que lidiar con esta famosa viróloga china que supuestamente quiere denunciar ante el mundo que el SARS-CoV-2 es un invento de laboratorio. Bueno, eso ya nos pasó durante la década del 80 y hasta podemos decir que lamentablemente se mantiene en algunos espacios, se mantiene vigente esta idea de que el VIH es el producto de laboratorio, es un producto de laboratorio, que fue el trabajo entre el Pentágono, los CDC, que es un arma biológica, que viene a acabar con una forma de control natal, que también está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, pero cuando uno indaga se da cuenta que esto forma parte de una estrategia de desinformación que tiene distintos puntos, distintas aristas, pero como digo, no es algo nuevo el hecho de pensar de que una enfermedad nueva siempre se busca relacionarla con una teoría conspirativa y que un virus es producto de un laboratorio, y este artículo de hace ya varios años, del 83, creo que es una muestra de lo que nosotros hemos vuelto a ver ahora en el contexto de SARS-CoV-2. Vamos al siguiente. Y a veces no hace falta irse muy hacia atrás. Lamentablemente, incluso personas que incluso uno podría decir hasta que son consideradas científicos o profesionales del campo de la salud, de la medicina, también son los que muchas veces a través de su figura y de su currículum, de esto que representa, también son causantes o son disparadores de noticias falsas de SARS-CoV-2. Hay que pensar, por ejemplo, lo que este médico, Abel Albino, hizo hace no mucho tiempo, en una exposición en la que todo el país y toda Latinoamérica estaba atento a ver qué sucedía en la República Argentina ante la discusión por la despenalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito en nuestro país. Dijo algo que causó un revuelo muy importante, y bueno, lo hemos podido ver al doctor Pedrola y a muchos otros infectólogos, las sociedades científicas, tener que salir a contestar lo que una persona había dicho, lo que una sola persona, pero que había causado un impacto tan fuerte que las personas que viven con VIH en el país también tuvieron que hacerlo y recibieron adhesiones de otras partes del mundo también, porque esta frase, pero que está fundada también en la desinformación, sabemos que causa un impacto muy, pero muy fuerte, y que esto tiende y desalienta a las conductas de prevención, ¿no? Como es el uso del preservativo, del cual también se han esgrimido miles de teorías
que son, por un lado, sin ningún tipo de fundamento científico y que y han llevado en muchos casos a que las personas lo dejen de considerar como parte de su estrategia de prevención, no solamente del VIH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual o también en los embarazos no planificados, ¿no? Entonces, ejemplos los tenemos de la década del 80, pero también de lo que ha sucedido en los últimos años, en un contexto donde hay mucha más información, donde además está el trabajo del periodismo científico, y cual quiero reconocer también a colegas que en muchos medios de todo el país y de todo el mundo están trabajando desde sus redacciones, desde sus estaciones de televisión, desde sus proyectos incluso particulares, individuales y autogestionados, para buscar llevar información de calidad, basada en evidencia, porque consideramos, y como siempre lo decimos, y como lo dice especialmente Valeria Román, que hace poco abrió un espacio de comunicación de la ciencia en un diario de la Patagonia, que la información de la ciencia, el acceso al conocimiento de la ciencia es un derecho, y es un derecho humano, y que creo que eso nunca debemos perder de vista. Pasemos al siguiente, por favor. Y en este contexto, digamos, ¿no?, en el que nos encontramos de infodemia, de desinformación, y teniendo en cuenta, por supuesto, ¿no?, todo lo que está sucediendo, veía, por ejemplo, que en un estudio que se hizo sobre el impacto que tienen estas palabras. Por ejemplo, la palabra VIH en Internet hoy tiene un registro de más de 70,5 millones de veces en la web, ¿no? Y eso creo que también es importante tener en cuenta, y es un aspecto que debemos también adecuarnos, y los periodistas debemos tener en cuenta a la hora de pensar cómo luego las notas que nosotros muchas veces escribimos, cuando llegan a las redes y el posteo que se hace, también debe ser el adecuado, y que eso también de alguna forma permita tener buenas búsquedas a la hora de googlear, como uno dice habitualmente, y lamentablemente en algunos casos están mal expresadas, y eso a veces hasta contradice lo que uno con tanto esfuerzo escribió o produjo. A ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, por suerte el campo científico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación, también se ha tomado el trabajo no solamente de hablar y de decir lo importante que es utilizar los términos correctos, sino también de poder siempre estar en constante evaluación y de relevamiento de los datos, saber qué está sucediendo respecto al VIH en los medios de comunicación. Y por eso tomo este estudio que hizo un colega y amigo, Diego Moravello, que a través de un financiamiento internacional pudo hacer un relevamiento que seguramente hay que ir actualizándolo constantemente, pero que es un punto de referencia muy, pero muy importante, para ver cómo los medios han utilizado, o se han referido, mejor dicho, al VIH y al SIDA en todos estos años, y si lo han hecho de buena manera, en los términos correctos, esto que Mariana al principio mencionaba, si están hablando de personas con VIH o de los portadores del virus del SIDA, que es otro término que también muchas veces se utiliza. Bueno, y ahí está, y la verdad que para quien esté trabajando, le interesaría, o quienes se interesan en este tipo de estudios, es un punto de referencia muy importante, porque además toma la situación de periódicos, de diarios y de medios de comunicación de América Latina, ¿sí? En nuestro idioma, en nuestro contexto, y muchas veces de esos medios que tan frecuentemente podemos llegar a consultar. Así que bueno, acá hay un punto de referencia muy importante, y que siempre lo tomo para la hora de poder pensar hacia dónde vamos, de dónde venimos, y cuál es la situación que nos gustaría ideal de cómo se comunican los temas referidos a VIH en el trabajo periodístico. Pasemos al siguiente. ¿Sí? Y justamente, y también reforzando lo que decía Mariana en un inicio, el correcto uso del lenguaje, ¿sí?, forma parte también de la respuesta al VIH, de la respuesta a esta otra pandemia que convive con nosotros hace casi 40 años, ¿no? Y que de alguna forma también nos puede servir para evitar la desinformación
que muchas veces se genera desde los medios, que VIH no es lo mismo que SIDA, que las personas no mueren de SIDA porque no hay una enfermedad que se llame SIDA, sino que es una condición de salud, y ahí aparecen las famosas enfermedades oportunistas, que deben utilizarse, por ejemplo, ¿no? Que debe utilizarse la sigla VIH y no la expresión virus del SIDA, e incluso también yo siempre trato de, cuando veo o algunos colegas o amigos me preguntan, que no se lo ponga en inglés, que se ponga en español, que se ponga VIH, no HIV, también a la hora de referirnos a este tema. Si vamos al siguiente, otras recomendaciones también para el uso correcto del lenguaje, que debe usarse la expresión personas con VIH no portadoras, ¿sí? Esto, el colectivo de personas que viven con el virus ya muchas veces lo han dicho y se han expresado de distintas formas de lo importante que es para ellos y para ellas el hecho de hablar en el término de, primero que nada, que son personas, que en su sangre hay un virus, pero que antes que nada son personas, que no son víctimas, que son personas con derechos, que eso también es otro punto que no nos tenemos que olvidar, y que usar términos bélicos o militares para lucha, como lucha, batalla, guerra, que ahora en la pandemia SARS-CoV-2 lo hemos podido ver, que han vuelto a aparecer y que lamentablemente incluso el presidente o decisores políticos la han utilizado de forma recurrente para hablar, los gobernadores, los ministros de salud, y ahí hay otra carencia, ¿no? Como los decisores y como los agentes de gobierno muchas veces no toman en cuenta el tema de la comunicación con términos correctos para poder hablar de ciertos temas, así como a nosotros, los periodistas y las periodistas, se nos insta siempre capacitarnos, actualizarnos por la responsabilidad que tenemos. Bueno, también creo que es importante de que este tipo de mensajes llegue a quienes habitualmente son los generadores de esos anuncios, para que también la población pueda empezar a involucrarse con esos términos, ¿sí? Así que bueno, vamos a la siguiente, bueno, y la invitación a conocer esta guía, como también otras que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, que fue un antecedente importantísimo, y con un encuentro latinoamericano de periodistas hablamos, y que no hay otro antecedente casi de este tipo que un Estado, ministerio, haya trabajado la comunicación y el lenguaje pensando en el trabajo periodístico, y que bueno, nosotros hemos buscado también actualizarlo y poder incorporarle nuevos términos, y que seguramente si hoy la volvemos a tomar va a haber que incorporar, vamos a tener que incorporar incluso nuevos conocimientos, así que bueno, el desafío de la construcción colectiva del lenguaje creo que es un trabajo que tenemos todavía por delante. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gastón. Qué difícil es, después de tener 3 comunicadores sociales o comunicadores, ir manejando los tiempos, porque realmente queremos continuamente seguir escuchando y además es muy difícil achicar todo lo que queremos decir en tan solo 1 hora. Pero algo que nunca se ha dicho, el tiempo es tirano, y ya ha pasado 1 hora, con lo cual vamos a terminar con una sola pregunta, que de todas las que mandaron creo que la que más puede resumir todo lo que queríamos preguntar. Y es si existe intencionalidad en difundir mala información en relación al VIH y al COVID. Y si hay alguna alternativa para quienes miramos los medios o leemos los medios, de poder informarnos correctamente. Vamos a arrancar por Mariana y les pido que sean cortos para que no nos extendamos y nos corten o nos saquen del virtual. Bueno, no es fácil la pregunta, creo yo. Ahí mis colegas después dirán qué les parece, porque, o sea, sin duda, a ver, existen diferentes poderes en el mundo que tienen distintos intereses, entonces sin duda operan la comunicación y puede haber una intencionalidad de querer manejar la información en función de esos intereses. Eso está claro, yo creo que sucede, y es lo que pasó en el VIH, sigue pasando con el VIH, y algunos intereses, corporativos, etcétera.
que están operando, y pasa también con el COVID-19 también actualmente. Podemos ver el tema de vacuna, cómo, digamos, ha traído, digamos, diferentes oleadas de desinformación. Así que creo que sí, o sea que sí operan diferentes intereses que hacen que no siempre podamos acceder a la información. También creo que a veces no hay mala intencionalidad en algunos periodistas, o sea, no es simplemente desconocimiento, desinformación. Algo que me parece importante destacar es la precarización que existe en el mundo periodístico, de la precarización laboral, y cómo desde los medios también hay una sobreexplotación, digamos, del recurso humano del periodista o la periodista, que tiene que, como creo que Miguel decía, o Abel también, cumplir con una multiplicidad de coberturas de temas muy diversos, y a veces es difícil poder estar capacitado o capacitada en todos los temas. Ahí creo que la fortaleza sería poder confiar en fuentes confiables, que den la información que necesitan. Y ahí, digamos, las alternativas, creo que hay también, digamos, eso también uno con el tiempo va chequeando y viendo cuáles son los medios más confiables. No confiar en todo lo que circula en internet, sino poder hacer un doble chequeo, como tienen que hacer los periodistas, poder hacer las ciudadanas también ese doble chequeo. Creo que es una de las alternativas, y en la medida de las posibilidades conocer de quién viene, o sea, quiénes son esos emisores que están comunicando, creo que también es importante. Gracias, Mariana. Bueno, Abel. Estás muteado, Abel. Abrí el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí. Toqué lo que no debía tocar. Creo que son dos preguntas. Una es si hay mala intención, y otra es si hay maneras de acudir a información alternativa. Con respecto a lo primero, coincido con Mariana. Evidentemente, en algún caso habrá mala intención, interés concreto para obtener algún tipo de rédito, lo que se quiera llamar, no importa, pero que hay mala intención, sí, seguro, como en todas las acciones humanas, hay buenas y malas intenciones. Con respecto a otros casos, sí, también puede ser desconocimiento, puede ser obligación de opinar o de dar, tener, digamos, planteos que son impropios de la formación de ese periodista, pero que se ve obligado dentro del contexto de un programa determinado. En fin, hablo de la televisión, también se puede dar en los otros medios, pero la televisión quizás es por lo más masivo. Con respecto a los medios alternativos, sí los hay. En general, todos los países han tenido sus anticuerpos, en este sentido, ¿no? Ya que estamos en esta temática. España formó un grupo de periodistas, comunicadores científicos, que se llama Maldita, maldita.es, maldita.españa, en donde, bueno, desarticula mucha información que también ha circulado por ese país, alguna realmente desopilante. Uno no puede realmente creer, ¿no?, que, por ejemplo, una medicación milagrosa creada por Miguel Bosé, el cantante, ¿no?, aprovechándose de la popularidad de un hombre muy, muy conocido en España, él, según parece, alguien dijo que inventó algo milagroso para superar esta pandemia. Bueno, en fin, y disparates por el estilo, que no son tan fáciles de desarticular. Esta organización, que se formó espontáneamente, sirve como forma alternativa o fuente alternativa de información. Hay que buscarla. En otro país existe, no sé exactamente si se dedica también a este tema, el chequeado.com, ¿no?, que es un grupo de periodistas que investigan sobre la afirmación de un funcionario, de un político, de un dirigente, etcétera, y tomando todos los datos concretos en la medida de la posición, sí, es mentira, es verdad, es mentira, hasta tal punto, tal porcentaje es verdad, etc. Bueno, si no existe en la Argentina, habrá que hacerlo, ¿no? Evidentemente es la forma en que uno podrá acudir a lo alternativo. Creo que eso es lo que se puede decir por ahora con respecto. Muchas gracias, Abel. Sí, chequeado.com tiene también temáticas
referentes a COVID-19 también. Correcto. Y miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico forman parte, por lo que he leído de chequeado.com, y también son quienes están ahí evaluando la calidad de la información. Gastón, como siempre quedás para lo último y ya estamos cerrando. Bueno, yo creo que es importante de que la gente, por un lado, la comunidad, la sociedad, sepa que existimos periodistas que nos dedicamos a los temas de ciencia y muchas veces particularmente a los temas de salud. Que lamentablemente en muchos casos durante esta pandemia se los ha invisibilizado, que se les ha quitado el espacio que venían ocupando tradicionalmente dentro de las redacciones o de los canales de televisión y que han sido desplazados por los periodistas de otras áreas, como por ejemplo los de política, los de economía, y que se convirtieron como en los voceros del medio de dar a conocer estos temas. Hay un caso que para mí, lo tomo como ejemplo, de cómo un periodista deportivo desde Londres te da anuncios de una vacuna y te habla en términos tratando de imitar el lenguaje técnico o científico, y ha cometido grandes errores. Que para eso estamos los periodistas de ciencia y de salud, que no solamente nos dedicamos a cubrir los temas, sino que además nos dedicamos a capacitarnos, a actualizarnos, y que además sabemos a quién ir a consultarle cuando uno puede llegar a tener una duda. Donde también obviamente no podemos dejar de lado que obviamente dentro del periodismo y las empresas periodísticas como tales existen conflictos de intereses, donde obviamente la gente por ahí uno piensa y siempre tiene esta idea, ¿no?, del periodismo objetivo. A ver, el periodismo es tan subjetivo como cualquier otra tarea humana donde de una u otra forma aparecen siempre nuestros intereses, porque a mí me interesa cubrir ciencia y salud porque hay un motivo personal y a partir de eso todo lo que viene por delante. Pero muchas veces la gente no toma dimensión de que ese periodismo muchas veces responde a un interés, que a veces es personal o a veces de la corporación o el medio en el que está trabajando. Y por otro lado, y tomando un punto que mencionó Mariana, y que la verdad es muy bueno que ella lo haya mencionado, que es el tema de la precarización, porque lamentablemente en los últimos años el periodismo de ciencia en algunas redacciones o en algunos medios se lo fue desplazando y otras áreas de especialización fueron tomando más fuerza y se fue desplazando. Y a ver, en los medios grandes y en los medios chicos, yo vivo en Jujuy, donde somos el 1,8% de la población y soy el único periodista que forma parte de la red en los medios de la provincia. Pero en Buenos Aires también está pasando y se ha visto cómo hoy esos periodistas están sin poder percibir sus haberes de forma habitual como corresponde hacerlo, y que eso de alguna forma también influye en el periodismo y en la calidad de la información que uno como lector o como usuario o como consumidor recibe. Entonces por eso creo que los medios también deben reconocer esta necesidad, de así como es importante tener un periodista de economía, porque las idas y las vueltas del dólar hace que necesites de un profesional del campo periodístico, también por los temas de salud, y esta pandemia es una muestra de ello, de lo importante que es de tener periodistas de ciencia y de salud en sus redacciones, en sus espacios, para poder darle la cobertura correcta, porque es el derecho de nuestras audiencias de tener esa información de calidad, contrastada, con su respectiva declaración de derechos de intereses, que por eso a veces el periodismo se olvida. Gracias, Gastón. Y lo que nos queda muy claro es que todavía tenemos mucho por delante, mucho por luchar, de cambiar un poco la forma que tenemos de comunicar, o un poco de la forma que quienes estamos aquí, que somos normalmente quienes consumimos la información, tenemos que también entrenarnos y capacitarnos para saber también qué tipo de información consumir y cuáles no. Realmente es un gran desafío que nos queda por delante, un gran desafío en estos tiempos donde la virtualidad y las redes sociales nos bombardean con información. Por lo tanto, creo que vamos a tener que seguir con este tema de la infodemia y espero que
en próximas reuniones sigamos discutiendo esto y podamos entre todos ir buscando alternativas. Desde ya que les agradezco tanto a Mariana, Abel y Gastón, realmente han sido muy didácticos para quienes no tenemos o no conocemos sobre comunicación. También para meternos un poco en la problemática que hoy existe en esto, que va desde la precarización laboral, como planteaba Mariana y Gastón, hasta cuestiones que tienen que ver con intereses por fuera en sí de la ciencia o intereses como era lo que nos planteaba Abel. Por otro lado, les quiero comentar que en tan solo 45 minutos más vamos a tener otra mesa que se llama Incidencia Política y los desafíos en la época de COVID-19, en la cual vamos a tener la participación de quien es nuestra directora global de abogacía, la Loretta Wong, desde Hong Kong, Mariana Diácono, que es una activista muy comprometida y muy conocida por todos, y también de nuestra directora de abogacía para Latinoamérica y el Caribe, la doctora Guillermina Lanís. Todo lo que quieran saber sobre AHF, todo lo que quieran saber sobre dónde se van a realizar o dónde se pueden realizar testeos gratuitos de VIH, lo pueden encontrar en nuestra página web, testdevih.org, y ahí también pueden hacer sus consultas, que tratamos de tener la información actualizada en todo lo que tiene que ver VIH y otras ITS, y actualmente también COVID-19. Así que un agradecimiento para las muchísimas personas que estuvieron a través de otro Zoom, a otras personas que han estado en YouTube, y esto va a quedar grabado y lo van a poder ver en cualquier otro momento para quienes no pudieron estar en el vivo. Así que muchas gracias a los tres y desde ya los espero en 45 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.